Por si las moscas, vamos a hablar de una extraordinaria exposición en el Museo del Palacio de Bellas Artes, una exposición que se acaba de inaugurar hace apenas unos días. Me refiero a Equilibrio Múltiple, que es una exposición retrospectiva de la obra del arquitecto, artista plástico, diseñador Eduardo Terrazas, quien nos acompaña ahora en el estudio. Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí en el estudio. Pues muchas gracias por la invitación. Oye, Eduardo, en tanto que es una exposición retrospectiva, valdría la pena que nos hables de cómo te iniciaste en el mundo de las artes plásticas, del diseño y también de la arquitectura, y también para ir elaborando cuál es tu relación con Gamboa y luego cómo llegas al 68 y el importante papel que desempeñaste en las Olimpiadas. Pues mira, yo entré a la Escuela Nacional de Arquitectura en 1953, cuando estaba localizado en la Escuela de San Carlos, la antigua Escuela de San Carlos, en el centro histórico de la Ciudad de México. Entonces se llamaba Escuela Nacional de Arquitectura, todavía no era facultad. Exacto. Era Escuela Nacional de Arquitectura. Y nos tocó de experiencia el primer año en el centro histórico, que fue una experiencia... Ya desde ahí fue una experiencia diferente, porque existía la idea de los perros. Los perros desfilaban un día del año y todos los alumnos mayores agarraban a los perros y ahora perro, veme a conseguir quién sabe qué y quién sabe cuánto. En fin, después el año siguiente nos cambiamos a CEU. ¿Te tocó inaugurar CEU? Me tocó inaugurar CEU, que precisamente una de las razones que quería yo platicar contigo sobre esto, a mí me parece CEU uno de los proyectos arquitectónicos, artísticos, urbanísticos más importante del México contemporáneo. Total. Imagínense ahorita si no tuviéramos CEU, lo que sería la educación superior en México. Cuando ahorita la UNAM es la principal universidad de América Latina. Totalmente. Entonces, esa capacidad que tenían los arquitectos de aquel tiempo, los políticos de aquel tiempo, de llevar una universidad instalada en México en 1554 al Pedregal de San Ángel, se me hizo un reto inimaginable. Sí, era un proyecto además en el corazón del modernismo impresionante, ¿no? Y eso era lo que era el modernismo. Claro. Sacar las cosas de donde estaban y plantearlas en un nuevo contexto moderno, pero utilizando todavía ciertas partes tradicional. Es una de las características que después yo utilizo mucho en la Olimpiada. Claro. Entonces, eso fue... Hice mi carrera en la ciudad universitaria. Acabando mi carrera, me había abierto la carrera. Tuve profesores como Villagrán García, Ricardo de Robina, Ramón Marcos, Augusto Álvarez, Villagrán García, que eran unos profesorazos. Ramírez Vázquez era mi profesor, que después hablamos de... Entonces, yo lo conocí en aquel entonces. Entonces, decidí continuar con ese baño que me habían echado del arte, de la arquitectura, del modernismo. El modernismo, sí. Y decidí continuar buscando más información, más conocimiento de eso. Y me fui a la Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York, a hacer una maestría de arquitectura. Y también otra vez me tocaron profesores, Alan Jacobs, que era el profesor de Historia del Arte. Me dieron una historia del arte de por qué viene la modernidad al mundo. Fantástico. Y
profesores y alumnos, que tenía alumnos de compañeros de Holanda, de Inglaterra, de Francia. Entonces fue para mí muy alimentador eso. Y al acabar la maestría dije, no me voy a México, me voy a Europa, porque quiero seguir. Y me fui a vivir a Roma. Y allí fue donde conocí a Fernando Gamboa en un cóctel en la Embajada de México. Y estuvimos platicando mucho con él. Sobre lo que estaba en el siglo XX en el mundo. Se llamaba Obras Maestras del Arte Mexicano, que tenía obras maestras de arte prehispánico. Teníamos la cabeza olmeca, teníamos una columna de Tula, teníamos, porque era antes de que se abriera el Museo de Antropología. Teníamos una de arte colonial, arte moderno, teníamos a Frida Kahlo, a Rivera, a Orozco. Teníamos un gran salón de artesanías. Yo no sé, Gamboa, cómo consiguió todas las artesanías, pero era un salón de este tamaño de puras artesanías mexicanas. Entonces, para mí, pues decía yo, qué padre, Y al mes recibo una invitación de Fernando Gamboa de ir con él a Leningrado. En aquel tiempo Leningrado era San Petersburgo. Claro, y estábamos en medio de la Guerra Fría. La Unión Soviética se llamaba. Claro, sí. Entonces dije, pues órale. Y me fui a principios de 1961 a trabajar con Fernando Gamboa. Pues para mí, imagínense cargar las obras piezas de arte prehispánico, las hachas que son de arte prehispánico, pues fue una experiencia inolvidable. Pero no solamente experiencia inolvidable de lo que pasaba con la Guerra Fría, con el frío de aquel entonces allá, sino realmente como que encontrar las raíces de México y compararlas con el Museo Hermitage. Es el mejor museo de la Unión Soviética de aquel entonces. Entonces era arte prehispánico, arte colonial, arte europeo, el romanticismo, etcétera, etcétera. Entonces fue para mí, porque yo tenía que acompañar la exhibición, no solamente la instalación en el Museo Hermitage, pero la instalación después en el Museo Narodowa de Varsovia. Wow. Y me fui en el tren con 11 vagones de ferrocarril, cuidando las obras maestras del arte mexicano. Eduardo, para terminar este primer segmento, me imagino que debe haber sido un gran aprendizaje este contacto entre la cultura mexicana, las culturas europeas, en este caso la soviética o la rusa, y esta idea de cómo representar México, que supongo que luego habrá sido muy importante para el trabajo que hiciste en el 68. Vámonos a un corte y regresando hablamos precisamente de cómo saltas hacer la imagen de México para las Olimpiadas del 68 y cómo en ese momento tu carrera empieza a despegar de una forma muy, muy notable. Nos vamos a un corte y regresamos con Eduardo Terraza después de estos avisos. Pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. El refresco
fresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con saborizante. Sabores. Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Gobierno de México. Por si las moscas, estamos de regreso. Estamos hablando de la exposición Equilibrio Múltiple, que es una exposición retrospectiva del arquitecto, artista plástico, diseñador gráfico Eduardo Terrazas. Eduardo, nos interesa hablar de cómo llegas a encargarte de la imagen de México en el 68, ya con todos estos antecedentes que nos explicabas, y ¿qué aprendiste para poder darle una modernidad, una imagen, perdón, increíblemente moderna a un momento también tan brillante de México? Regresé a México y fui a ver a Ramírez Vázquez, al arquitecto Ramírez Vázquez, porque estaba haciendo el Museo de Antropología. Me dijo, te doy chamba, pero en Nueva York. Entonces me fui a Nueva York a hacer el pabellón de México de la Feria Mundial de Nueva York. Y todo ese tiempo que hice el pabellón de México, pues establecí una relación con Ramírez Vázquez porque era un proyecto de él que yo estaba manejando y que estaba construyendo en Nueva York. Fue maravilloso la relación y establecimos. Yo me quedé a dar clases en Nueva York, en la Universidad de Columbia, un tiempo. Pero al rato recibo una telefonazo de Ramírez Vázquez, vente para México porque ahora me acaban de elegir presidente del comité organizador de los Juegos de la 19ª Olimpiada. Pero ya Ramírez Vázquez y yo habíamos convivido el pabellón y todo lo que era Nueva York en ese tiempo fue muy importante y habíamos platicado mucho y me regresó a México a trabajar con él. Trabajamos en su oficina personal de arquitectos. Entonces era una convivencia de todos los días. ¿Qué has hecho? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué hacemos? Porque el reto de la Olimpiada era ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos que sean importantes para México? Y poco a poco fuimos descubriendo qué hacer. Y allí fue donde lo local lo queríamos llevar a moderno. Lo global, sí. A global. Y en una ocasión que fui a la Ciudadela, me encontré una tabla de huichol que había yo conocido en Leningrado con Gamboa. Claro, con las artesanías y todo lo que te... Con las artesanías. Entonces dije, eso es interesante, no tanto por el contenido, sino por la técnica que utilizan en la hebra de lana, que va paralelo, la pones paralelo y la va siguiendo el contorno, ya sea recto o de acuerdo al contorno de lo que estás tratando de hacer. Y estábamos viendo con Ramírez Vázquez el 6 y el 8, que tenían 3 círculos que se podían unir con los círculos de la Olimpiada, del símbolo de la Olimpiada, los 5 círculos de los 5 continentes. Dijimos, pues, ¿qué más que unirlos y los sobreponemos? Y los sobrepusimos y a eso, con la tabla huichola, le dimos más paralelas para todos lados y salió el cartel. Fantástico cartel que todo el mundo lo tenemos en la cabeza, de ese México 68 que parece que se expande, ¿no? Que se expande. Ajá. Que parece que se expande el núcleo ese de México. Exactamente. Exacto, que es fantástico. Entonces, pues de ahí nació eso. Después que hacemos las publicaciones, lo que tenemos que comunicar, tenemos que hacer una carta olímpica por decreto del Comité Olímpico sí, Internacional. Sí. Teníamos que hacer un tríptico
una publicación de información de cómo iba la Olimpiada, pues ahí utilizamos el logo y luego dijimos, bueno, vamos a tener que hacer símbolos de los deportes y ahorita estaba platicando, establecimos que las herramientas que utilizan los deportistas fuera el símbolo, no la figura humana. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el disco, el caballo, pues todas las herramientas que utilizan en cada deporte, y le dimos los colores. Ayer era otra vez la tradición y lo moderno. Los colores de la artesanía mexicana de Metepec, por ejemplo, que tiene todos los colores del mundo. Los elegimos para atletismo verde, para tan, así. Y salieron muy bien. Como que había cierta relación en los contenidos y en las... que venía sientes que viene de un pasado, pero que se volvió de repente muy moderno. Bueno, esa gráfica tuvo un impacto y participaron, ¿no? Muchas gentes en eso. No participamos solamente el arquitecto y yo, porque era muy complicado hacer todo eso. Para publicación estuvo la señora Beatriz Trublo haciendo uh-huh. todas las... que le había hecho el libro que era de Nueva York, que le había hecho el libro a Ramírez Vázquez del museo. Trajimos unos diseñadores americanos y franceses y obviamente mexicanos. Establecimos la idea de establecer esa misma relación con la ciudad. Entonces establecimos el mobiliario urbano, los Judas, le llamamos Judas a las figuras atléticas, que las hicimos tipo Judas. Los globos que a mí me compraban de chiquito, un globo todos los domingos. Lo hiciste. Mis papás, y yo adoraba los globos, entonces dije un globo, vamos a hacer un globo. Y el primer globo que hicimos fue uno de 10 metros. Fantástico que me lo hizo momento. Un industrial japonés, Carlos Kasuga, en la torre, en la azotea de su planta, que era la modernidad que ellos traían y cómo se unía con un globo mexicano. Y así subsecuentemente, y todo resultó la plaza del Estadio Olímpico, que pinté 40,000 metros cuadrados. Es como las calles de... ¿Cómo se llama este pueblo en Tlaxcala? Ahorita se me va. Que pintan con la serrín las calles. Pues, ¿qué más? Fantástico. Bueno, pues el primer salón de esta exposición en Bellas Artes está dedicado a recordar estas aportaciones. Yo les hice un artículo que se llamaba El medio ambiente como identidad, en donde estableces un ambiente para que se haga la fiesta. La fiesta era muy importante en las Olimpiadas griegas, porque era la paz. Se hacía paz en todos los territorios y se hacía la paz. Entonces, todos los que venían de todas partes a la Olimpiada. Fantástico. Eduardo, vamos a tener que cortar otra vez. Para el siguiente y último bloque me gustaría que habláramos del geometrismo y de las piezas, el resto de las piezas que están en esta exposición y de cómo exploras estas figuras geométricas para hablar de muchas otras cosas, pero regresamos contigo, no se vayan, regresamos con Eduardo Terrazas después de estos avisos.
Por si las moscas, estamos de regreso. Estamos hablando con Eduardo Terraza. Estamos hablando de su fantástica exposición en el Museo de Bellas Artes, una exposición retrospectiva que reúne obras del 68 hasta la fecha. Eduardo, bueno, pues ya hablamos de tu contribución a las Olimpiadas, pero también el resto de la exposición tiene obra tuya que está basada en las figuras, en exploración de muchas otras cosas a través de las figuras geométricas. Quiero que nos hables un poco más de el resto de la exposición y de tu obra más como artista plástico. Sí. Inmediatamente después de la Olimpiada, hice Imagen México, que fue la inauguración del metro. Claro. Que fue muy importante. Porque Imagen México se hizo ya con cierta conocimiento de los nuevos materiales, de lo que estaban haciendo en Nueva York los pintores, la influencia. El primer cartel que hice fuera Imagen México, que lo hice en papel espejo. Y el papel espejo, tú veías el cartel y tú eras la imagen de México. Mismo, sí, claro. Para que la gente supiera que ellos eran la imagen de México, que no la imagen de México era Pedro Infante. Ellos eran también la imagen de México. Y eso también tiene mucho que ver con el modernismo. Entonces, hice una primera exposición en Bellas Artes que se llamó Tablas, que era, tablas significa las obras que hacen los huicholes, sus tablas las hacen en un triplay de 6 milímetros y cera de Campeche y la hebra de lana. Entonces, con esa técnica me puse a hacer pues, la modernidad. Sí, es como si viéramos estas piezas huicholas que conocemos, pero reinterpretadas con un lenguaje muy, muy contemporáneo, ¿no? Con un lenguaje muy contemporáneo, claro. No con el lenguaje de los venaditos. Totalmente. De los honguitos, de las... Y yo había estado en Roma y cuando estuve en Italia visité mucho Florencia, que me encantó, me fascinó ver el Renacimiento, la Santa María la Maggiore que hacen, que es una iglesia que es el principio del Renacimiento. Claro, con altar espectacular. Entonces Brunelleschi, que era el arquitecto de la Santa María la Maggiore, hace una cuadrícula. Para construir Santa María la Maggiore hace cuadrículas. Es pura geometría. Claro. Entonces, pues yo me puse a hacer cuadrículas geométricas y a jugar con lo que el principio de la modernidad, también con Mondrian y con Van Doesburg, estaban haciendo, con Kandinsky, con Lissitzky, que estaban haciendo cómo entrarle al mundo moderno del principio del industrialismo y cómo Le Corbusier también, yo había trabajado con Candelis en París, utilizaban la geometría, pero la geometría es geometría de Euclides, o sea que no estábamos inventando la pólvora nueva, era Euclides, el griego, que inventó toda la geometría. Entonces me puse a hacer tablas y con una geometría pues que afortunadamente iba muy bien. No era exactamente Van Doesburg, pero encontraba destellos de él. Hice la exhibición en Bellas Artes. También hice una serie que se llamó Desconstrucción de una imagen, con líneas paralelas, construía los triángulos, pero el triángulo se acoplaba a un cuadrado y el cuadrado se acoplaba a otro triángulo por acá, y los podías poner todos juntos o todos separados. Y se me fueron ocurriendo diferentes cosas, que salió la serie de posibilidades de una estructura. La serie de posibilidades de una estructura ha sido fundamental en mi desarrollo. Es una serie que
con una retícula tú haces Infinidad de variaciones. Sí. Entonces, una retícula hice después diagonales, y entre una retícula y diagonales hay un mundo de diferencia y hay un equilibrio entre ellos. Y así me fui con código de barras. Inventé que el código de barras que se empezaba a usar era una manera de un lenguaje, y después hice una que se llamó 9 círculos, y por último Cosmos, que Cosmos ha sido mi serie, posibilidades de una estructura, subserie Cosmos. A mí me sorprende, Eduardo, cómo tu obra ha tenido, bueno, a lo largo del tiempo distintas lecturas, pero ahora hay un enorme interés crítico y un enorme interés incluso comercial, y las galerías quieren otra vez obra tuya. ¿Cómo has vivido este último impulso a esto que has hecho durante tantos años? Pues a mí se me hace que hemos tratado con todo este lenguaje. Me ha abocado también con mucho interés y con mucha dedicación a la época contemporánea. Uh-huh. Para mí, la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, pero sobre todo la de Bikini, que fue la experimentación que hicieron los americanos con la bomba atómica, fue un parteaguas entre la modernidad y lo que vino de ese descubrimiento de la energía atómica. Entonces, me he dedicado a que mi lenguaje, que mi arte diga algo sobre esta época contemporánea y cómo enfrentarnos a ella, porque estamos en medio de una gran problemática del mundo, el calentamiento global, guerra en Ucrania. En Ucrania. Estamos otra vez en una especie como de carrera armamentista que quién sabe dónde nos va a llevar. Sí, pero todo surge, digo, no todo, perdón. Parte de lo difícil es la cuestión de la producción industrial, que es un consumo increíble de productos, de basura, de plásticos, que también es otro problema. Estamos creando problemas. En 1968 se formó el Club de Roma. Uh-huh. Sí, el Club de Roma, el cual ya haces tú una publicación en donde que despliegas también muchas de estas ideas. Todos los crecimientos son así. Uh-huh. Al final de mi exposición tengo un cuartito que se llama Crecimiento Exponencial. Es un video que son 16, la pintura original son 16 cuadros yendo del blanco al negro. Cómo a partir de una línea, otra línea, crece exponencialmente en 16 cuadros y se vuelve negra. Eso es lo que está en el cuartito. Eso es fantástico, Eduardo. Desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo, pero al público decirle que tiene que ir al Museo de Bellas Artes a ver tu exposición. ¿Hasta cuándo vas a estar? Va a estar hasta octubre 8. Bueno, pues... Pero es muy importante que los alimente de entender, de conocer, de tratar de proponer posibilidades de una estructura, la posibilidad que tenemos de crear nuevas maneras de ver el mundo para poder salir adelante en un futuro mejor, fantástico. Claro, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo. Nuestra audiencia, decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por si las moscas. Hasta pronto.